Dice: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad con verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Si nos fijamos la semana pasada, si leemos a partir del versículo 15, dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vemos que aquí el apóstol está hablando de la Iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Y en este pasaje que hemos leído hoy continúa hablando del cuerpo de Cristo, continúa hablando al cuerpo de Cristo y cómo debemos conducirnos en la Iglesia. Vamos a imaginar una escena que vamos caminando por el campo y ha llovido y el suelo está escurridizo y de repente me resbalo, me caigo y justo me caigo en medio de un montón de estiércol que había al lado del camino. Pero al levantarme me vuelvo a caer y caigo por el otro lado y me rebozo en estiércol. Y llego a mi casa. ¿Qué es lo que haríamos cuando llegásemos a nuestra casa? Iríamos a la ducha, nos ducharíamos, nos quitaríamos esa ropa, no sé si la tiraríamos o la meteríamos en la lavadora con lejía, ¿verdad? Y intentaríamos quitarnos ese olor apestoso de nuestro cuerpo. Sin embargo, el pecado actúa de tal manera que podemos estar impregnados en su estiércol, habernos acostumbrado a su olor y encima estar satisfechos de ir vestidos con esas ropas impregnadas y apestadas. Así actúa el pecado y así es lo que nos cuenta hoy el apóstol Pablo. Despojaos, desvestíos, también se podría decir, y vestíos del nuevo hombre. Quitémonos esas ropas pestilentes y vistámonos de las ropas que Cristo nos da, blancas y resplandecientes, con olor fragante. Vamos a ver cómo caminan los gentiles en los versículos del 17 al 20. Luego vamos a ver cómo hemos aprendido a Cristo. Esto lo vemos del 20 al 24. Y luego vamos a ver cómo conducirnos en la Iglesia, del 25 al 32. Si nos fijamos,
aquí está hablando y dice en el versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Si vamos al capítulo 2, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2:1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero, y entonces Dios actuó. Si vamos al versículo 11 del capítulo 2, dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada incircuncisión hecha por mano de carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, y continúa. Y vemos aquí lo mismo. Vemos cómo andábamos en otro tiempo, cómo andan los gentiles, cómo andan aquellos que no han sido regenerados por Cristo. ¿Para qué? Para que seamos conscientes y sepamos cómo tenemos que andar ahora. Fijaros que dice, esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor. Aquí Pablo le está dando una importancia a todo lo que viene a continuación. Esto es muy importante en la vida de la Iglesia y en cada uno de sus miembros. Es importante que tengamos en cuenta que no podemos andar como los gentiles, que no podemos andar como el no creyente, sino que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y vamos a analizar por un momento cómo se conducen los no creyentes, los gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente, se podría también decir en la superficialidad de su mente. ¿Por qué son superficiales? Porque a la hora de analizar las cosas eternas, a la hora de analizar a Cristo, a la hora de analizar su salvación o su perdición, son tremendamente superficiales, como también lo éramos nosotros en otro tiempo. La vanidad y la superficialidad en la mente es algo que inunda el mundo entero. Viven totalmente de una manera superficial con respecto a Cristo y con respecto a todo en general. Dice el versículo 18 que están entenebrecidos, oscurecidos, caminan en tinieblas, sin entendimiento. Sin entendimiento. ¿Os imagináis que después de haber conocido la verdad, como la hemos conocido, que hemos conocido a Cristo, que Cristo nos ha alumbrado, estuviéramos en la vanidad o en la superficialidad, o que estuviéramos entenebrecidos, o como dice el 18, o que estuviéramos excluidos de la vida de Dios? Sería terrible, ¿verdad? Porque estamos incluidos en la vida de Dios, en las cosas de Dios. Gloria a Él porque nos ha incluido, porque podemos estar incluidos en las cosas de Dios y en la vida de Dios. Sin embargo, la situación terrible de los gentiles es que están excluidos de la vida de Dios, y dice por causa de su ignorancia, porque desconocen, porque no conocen a Cristo, porque no conocen la salvación, porque no conocen las bendiciones de la vida en Cristo y de la vida eterna, porque no conocen las promesas futuras, sino que están excluidos por su ignorancia que hay en ellos. Y todo esto ocurre por la dureza de su corazón. Pero nosotros no éramos distintos. Nuestro corazón era de piedra, como el de los gentiles. Y ahora nuestro corazón es de carne, porque Cristo así lo ha hecho. Gracias a Él que lo ha hecho en nuestros corazones. Pero precisamente lo que nos llama Pablo es, en el versículo 17 dice que ya no andemos así como andan también los gentiles. Ya no podemos andar de esta manera. Si se nos ha sido dado tal tesoro, no podemos
caminar como si no se nos hubiera dado. Tenemos que caminar de una manera diferente. Así que cuando leemos cómo caminan los gentiles, deberíamos de estimularnos a no caminar de esa manera. Dice Romanos 1:21, y hablando sobre los gentiles, Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto es lo que nos dice en Romanos. Así que esta es la realidad de los incrédulos. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, versículo 19, se entregaron a la sensualidad. Aquí hay una cosa importante. Antes cuando hemos visto el ejemplo de estas ropas pestilentes que te quitas al llegar a casa, cuando se insensibiliza el olfato, te acostumbras a ese olor y hasta te gusta y hasta lo echas de menos. Esa es la consecuencia del pecado. Dice aquí que se hicieron y llegaron a ser insensibles. ¿Insensibles a qué? Al pecado. A las consecuencias del pecado, pero sobre todo al pecado. Esto es como, no sé si alguna vez habéis ido al dentista y os han matado un nervio. Cuando te matan el nervio ya no sientes nada. O te operan mal de la mandíbula y te dañan el nervio y ya no sientes la lengua. Entonces te la muerdes una y otra vez y notas que te has mordido porque ya empieza a salir sangre, ¿no?, por la boca. Porque pierdes toda sensibilidad. De esta misma manera, y a esta insensibilidad se está refiriendo aquí, cuando el pecado ya es insensible, cuando ya da lo mismo, entonces lo que ocurre es que se entregan a la sensualidad. Y aquí la palabra sensualidad también se podría decir lascivia, inmoralidad, sexualidad. ¿Os suena esto? Toda la sociedad está altamente sexualizada. Da igual, si sales a andar por la calle, todo está sexualizado. Si ves a alguien andando, esa misma persona a lo mejor va provocando. O vas y ves un anuncio y da igual, aunque sea de Ginebra, pero está sexualizado. Y si ves algo en la tele, está sexualizado. Y si ves una película, tiene que haber su o sus varias escenas de sexo. Y así todo en la sociedad está altamente sexualizado porque se ha perdido la sensibilidad al pecado. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, con desenfreno, con ansia, sin ningún tipo de peros ni de problemas. Así que si, yo esto lo he oído a veces en conversaciones en mi trabajo, ¿no? Bueno, si surge la oportunidad, no pasa nada, mientras no se entere tu mujer. Y dices, qué barbaridad, ¿no? Puedo adulterar y no pasa nada mientras no se entere la otra persona. No ocurre nada, porque estoy insensibilizado al pecado, a la maldad, a ese olor a pudredumbre. Pero el versículo 20 es maravilloso. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Gracias a Dios, que Él ha traído sensibilidad a nuestro corazón, que Él ha traído pesar cuando el pecado nos ronda o cuando caemos en algún pecado.
que realmente somos sensibles a esto. Y tenemos que ser sensibles al pecado. No todo vale. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y sabemos que si caemos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Pero eso no debe hacer que nos insensibilicemos al pecado. Tenemos que estar sensibles al pecado. Me llama la atención que hable aquí de la sensualidad, ¿no? Porque es un pecado que... El pecado sexual es un pecado que te cala hasta los huesos, de manera mental y de manera corporal. Te afecta totalmente. Y por eso quizás la Biblia habla tanto de este tipo de pecados, porque son pecados que afectan a todo nuestro ser y que nos dañan de una manera difícil de reparar. Pero Cristo puede repararlo. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Nosotros no hemos aprendido esto de Cristo. Pero no solamente eso, sino que Cristo mismo nunca actuaría de esa manera. Nosotros tenemos que mirar a Cristo, su ejemplo. ¿Qué haría en ese momento? ¿Qué haría en ese lugar? Porque Cristo es el ejemplo perfecto, aquel que nunca falló, aquel que nunca pecó. Así que si en realidad le hemos oído y hemos sido enseñados en Él y por Él, entonces sabremos y estaremos sensibles al pecado. Es interesante porque todo esto lo está diciendo no en un contexto de cuando estemos fuera en el mundo, sino de cuando estamos en la iglesia. Cuando estamos en la iglesia es importante que como iglesia y como cuerpo seamos conscientes de que nuestro pecado importa y de que tenemos que estar sensibles a estas cosas y luchar contra estas cosas. Hoy toca como hablar un poco de la parte práctica. Capítulo 1, capítulo 2 está hablando de que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos habla de las promesas y nos habla de la salvación y nos habla de todo lo que Cristo ha hecho y de todo lo que somos en Cristo. Pero ahora dice, pero debemos de conducirnos de esta manera. Debemos esforzarnos de esta manera. No debemos conducirnos como los gentiles, ni andar como ellos. Dice el versículo 22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. El viejo hombre es esa ropa que llevamos, o que puede ser que llevemos con olor a estiércol. Debemos quitárnosla, debemos lavarnos, debemos echarla fuera. No debemos de guardarla en el armario, por si acaso, para volvérnosla a poner. Debemos tirarla directamente. Debemos tirarla. Despojémonos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Esa es la realidad. Nuestros deseos son engañosos. Pero cuando miramos a Cristo, vemos cuáles deben de ser los verdaderos deseos. Ahora, ¿cómo podemos despojarnos de esta ropa? ¿Cómo podemos despojarnos de nuestra antigua manera de vivir? ¿Cómo podemos despojarnos del viejo hombre? Siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Dice Colosenses 3:5, 6 y 7. Colosenses 3:5, 6 y 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Debemos hacer morir lo terrenal en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es verdad que esto no podemos conseguirlo si Cristo no obra. Es verdad que esto no podemos conseguirlo si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. Pero es que Cristo ha obrado y obra en nuestras vidas y el Espíritu Santo también. Así que aquí lo que el apóstol nos está diciendo y la palabra de Dios es que debemos esforzarnos. Debemos despojarnos.
Si nos fijamos en este pasaje, sobre todo a partir del versículo 25, son todo mandatos, imperativos, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad. Airaos, versículo 26, pero no pequéis. Versículo 27, no deis oportunidad al diablo. Versículo 28, el que roba, no robe más. Otro mandato. Dice, versículo 29, no salga ninguna palabra mala. Otro mandato. Versículo 30, no entristezcáis al espíritu. Otro mandato. Sea quitada de vosotros toda amargura. Otro mandato. Sed más bien amables. Está mandando, diciendo, haced esto, haced esto, haced esto, haced esto. Está poniendo el énfasis en lo que debemos hacer, en cómo debemos conducirnos. No como los gentiles, sino como un hombre nuevo, que Cristo ha hecho a su imagen. ¿Cómo podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Pues se me vino a la cabeza Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, a esta manera de vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos comprobar la buena voluntad de Dios? Estudiando y escudriñando su palabra, yendo a Él en oración, pasando tiempo con Él a solas, renovándonos en nuestra mente, dejando que Cristo renueve tu mente y la mía. ¿Cómo puede crecer una iglesia como cuerpo? Cuando su prioridad son estas cosas. Cuando su prioridad son estas cosas. Aprender a Cristo de esta manera. Dice el versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Me llama la atención, en la semejanza de Dios. Este nuevo hombre es semejante a Cristo. Así que cuando pensamos en cómo debe ser ese nuevo hombre, mira a Cristo. Mira cómo Él anduvo. Mira cómo Él actuó. Mira lo que Él hizo. En la semejanza de Dios. Ahora, a partir del versículo 25, vamos a empezar a mirar cosas prácticas, reales. Por tanto, es decir, puesto que los gentiles viven de esta manera, puesto que Dios ha hecho una obra, puesto que hemos sido redimidos, puesto que debemos de despojarnos de todas estas cosas, por tanto, ahora vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Dice, por tanto, dejando a un lado, y entonces empieza a hablar de una serie de cosas. Dejando a un lado la falsedad, hablad verdad. No nos mintamos unos a otros. Y podríamos decir, bueno, esto lo está diciendo con respecto a mi vecino, con respecto a mi compañero de trabajo, pero si nos fijamos, dice en el versículo 25, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. No debemos hablar falsedad entre nosotros. Y esto es complicado, ¿no? Porque cuando alguien viene y te dice, ¿qué tal estás? Y dices, bueno, yo ahora le voy a contar a este qué tal estoy. ¿Cómo le voy a contar cómo estoy, no? Si me tengo que empezar a dar detalles, pues le digo bien y ya está. Y salgo del paso. Es un ejemplo, ¿no? Aunque hay muchos otros ejemplos de falsedad o de no hablar la verdad. Evidentemente no tenemos que revelar todos nuestros secretos más profundos a las personas que nos preguntan, ni a la iglesia, ¿no? Porque hay cosas que deben de quedar ahí. Pero sí que debemos de intentar ser sinceros con nuestros hermanos. Sí que debemos de intentar hablar la verdad con nuestro prójimo aquí en la iglesia. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Y digo yo, ¿y cómo puedo airarme sin pecar? Porque normalmente cuando me enfado es porque alguien creo que me ha hecho algo. Entonces, si ya me estoy enfadando con esa persona, ya estoy pecando. Entonces, ¿cómo me puedo airar sin pecar?
Es complicado. Una forma que se me ocurre de ira, que no es pecado, es cuando me enfado con el mismo pecado. Me airo porque yo estoy pecando, sé en qué estoy pecando, y eso debía provocar en mí ira. Debería provocar en mí enfado por ese pecado. Pero no se me ocurren muchas más cosas. Porque cuando alguien me hace algo, me dice algo y yo me enfado, ya no estoy precisamente en una buena sintonía. Ya estoy entrando en ese proceso de pecado en el que estoy pensando mal de esa otra persona y estoy deseando el mal a esa otra persona. Y esto se va complicando, hermanos. Según vamos a ir leyendo, se va a ir complicando, porque va a entrar nuestro egoísmo, nuestro orgullo y cómo actuó Cristo. Y lo vamos a ir viendo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tienes algo contra un hermano? ¿Tienes algo que te haya hecho un hermano, aunque sea algo pequeño o grande? Dice, bueno, es mejor dejar pasar el tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Pues la palabra de Dios no dice eso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hombre, evidentemente no tengo que, si me ha pasado algo con un hermano a las 9 de la noche, no tengo que coger y llamarle a las 9:30 para intentar solucionarlo porque el sol se está poniendo. Creo que el texto no está hablando exactamente de eso, está hablando de la premura. Tenemos que ser rápidos cuando hay un conflicto con un hermano en solucionarlo. Tenemos que ser rápidos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos pasar el tiempo, la amargura y el rencor va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es como cuando tiras por una ladera que está nevada una pequeña bola de nieve y la ladera es muy larga y esa bola se va haciendo grande y grande y grande y grande y grande y cuando ya llega a ser tan grande, da igual que te pongas en medio, te va a arrollar y se va a llevar todo por delante. Ese es el problema cuando tenemos un problema con alguien. Debemos atajarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no, como dice el versículo 27, estamos dando lugar, estamos dando una oportunidad al diablo para que haga su obra, para que intente destruir la iglesia. Este tipo de cosas yo las describo como incendios. Cuando hay un conflicto entre un hermano y otro, es un incendio. Cuando ese incendio no se apaga y no se sofoca, se puede convertir en un gran incendio forestal que se lleve todo por delante. Y esto es importante, hermanos. Muy importante dentro del cuerpo de Cristo. A veces una de las labores que debe tener un pastor es cuando ve un fuego, es ir rápidamente con la manguera y apagarlo a toda prisa para que no se extienda. Pero nosotros mismos también debemos apagar esos incendios que se pueden encender en nuestros corazones contra otra persona. No demos oportunidad al diablo en estas cosas. Así que si tienes algo contra un hermano, soluciónalo. Soluciónalo. El que roba, no robe más. Bueno, yo creo que nadie aquí roba, ¿verdad? O sí, no lo sé. Pero es interesante porque cada una de las cosas que dice aquí es, donde tú eres egoísta, sé generoso. Imita a Cristo. Cristo no era egoísta, era profundamente generoso. Si antes robabas, ahora lo que tienes que hacer es trabajar y ser generoso. Un cambio, un giro de 180 grados. Ah, es que antes yo era un ladrón. Sí, de vez en cuando iba al supermercado. O de vez en cuando, si veía algo en la iglesia, me lo llevaba. No creo que ese sea el caso, pero aquí lo que dice es, gírate, cambia, despójate. Y si antes esa ropa impregnada en basura era robar, ahora cámbialo. Y lo que hay que hacer es trabajar con esfuerzo y repartir. Compartir con el que tiene necesidad, dice aquí. No con el que tiene una falsa necesidad. De me he ido de vacaciones 2 semanas y ahora no tengo dinero para comer. Pues no haberte ido. Sino del que tiene realmente necesidad, hermano.
y también tenemos que estar atentos de esto, entre nosotros, ser generosos con los demás, viendo la necesidad de los demás, como iglesia y también individualmente cada uno de nosotros. Qué complicado es todo esto, porque toca nuestro egoísmo, toca nuestro orgullo y toca nuestro propio pecado, ¿verdad? He leído en un comentario, y es verdad, que esto no es algo automático. Esto no es algo que de la noche a la mañana se consigan todas estas cosas y algunas otras más. Es un proceso lento, paulatino, en el que vamos siendo transformados por Cristo Jesús y por su Santo Espíritu. Pero nuestra meta debe ser esforzarnos en estas cosas. Esforzarnos en estas cosas. Sabiendo que Cristo es el que está operando en nuestros corazones, el que está poniendo ese deseo tanto del querer como el hacer, el que ha hecho ya la obra de salvación. No estamos añadiendo nada a nuestra salvación, pero sí estamos añadiendo bendición a aquellos que nos rodeen. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, dice la Reina Valera. Mala, dice aquí la Reina de las Américas. Ahora, cuando yo analizo esto, digo, ¿nunca sale una palabra mala de mi boca? Uf, complicado, ¿verdad? En el momento que me pongo a pensar y me pongo a hablar, seguramente ya están saliendo cosas pecaminosas de mi boca. Y supongo que de la tuya también. O a lo mejor me equivoco. Soy el único que dice, sino solo la que sea buena para edificación. Esto me hace pensar mucho, ¿no? Así que cuando hablo tiene que ser para la edificación del que me está escuchando. No para alimentar chismes, por ejemplo. Pero nuestro corazón es engañoso y pecaminoso. Y sabemos que esto no siempre es así. Pero nuestra meta y lo que debe haber en nuestro corazón y en nuestra mente debe ser esto. Hablar para edificar a otros. Ahora, cuando hablo mal de otro, ¿estoy edificando a esa persona? ¿O cuando hablo de algún pecado, estoy edificando a esa persona? ¿O cuando estoy hablando de cosas superficiales o vanas, hasta qué punto estoy edificando a esa persona? Tampoco es cuestión de tener que hablar todo el tiempo de cosas espirituales. Se pueden hablar de cosas de la vida en la que estemos edificando a los demás. No solamente cosas espirituales, que también debemos hacerlo. Pero fijaros, dice, para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Como meta deberíamos de tener esto. Cuando hablo con un hermano, ¿estoy siendo de bendición para él? ¿O estoy siendo de tropiezo? Es algo que debemos de analizar todos. Yo el primero. Porque no siempre hablo para edificación, ni mucho menos. Pero hay alguien que sí lo hacía. Cristo. Por eso llamaba tanto la atención la persona de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso cuando hablaba, maravillaba, porque todo lo que hablaba era para edificación de los demás. Nunca había una palabra mala en su boca, ni corrompida. Y eso es algo que debía llamar profundamente la atención, porque si hay algo que nos caracteriza, es de hablar más de lo que debemos y de decir cosas que no debemos de decir. Pero Cristo jamás hacía eso. Jamás hizo eso, por lo cual tenía que ser alguien que llamaba poderosamente la atención. Miremos a Cristo y cómo Él hablaba, siempre para la edificación del que le escuchaba. Ahora, nada de esto podemos hacer si Cristo no nos guía y nos ayuda. Nada de esto podemos hacer si en su palabra no aprendemos. Nada de esto podemos hacer si Él no nos quita esas ropas y nos da ropas nuevas. Es Cristo el que hace la obra. Es Cristo el que dio su ejemplo. Es Cristo el que nos empuja y nos guía. Por eso debemos de ir al Maestro, para aprender y aprender y aprender más de Él. Hay otra razón por la que debemos hacer esto, para no entristecer al Espíritu Santo, como dice el versículo 30. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Así que cuando pecamos
pecamos en alguna de estas cosas o en cualquier otra cosa, estamos entristeciendo al Espíritu. Y nos recuerda aquí que el Espíritu Santo es el que nos da la garantía de la redención. Esto lo vimos también en el capítulo 1, versículo 14, dice que nos es dado el Espíritu Santo, Efesios 1:14, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y vemos aquí que también dice, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese mismo Espíritu Santo que opera y que obra en nosotros hoy, ese mismo Espíritu Santo que a veces ha dado por nuestra actitud pecaminosa, ese mismo Espíritu Santo es el que nos selló para el día de la redención. Nos garantizó, es la garantía del día de la resurrección. Así que es importante no contristarle. Y luego continúa, se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Todo esto, ¿cuándo lo hacemos? Cuando alguien nos hace algo. Cuando alguien nos hace algo o creemos que nos ha hecho algo, genera en nosotros amargura, genera en nosotros enfado, ira. En casos extremos, o depende de la persona, gritos. Pero está hablando en el contexto de iglesia. Estas cosas pueden suceder en la iglesia, claro que sí. Así que esto dice que se ha quitado de vosotros. Como cuerpo y como iglesia, se ha quitado de vosotros. ¿Cuál es mi actitud hacia mi hermano? ¿Cuál es mi actitud hacia el cuerpo de Cristo? ¿Es una actitud egoísta y egocéntrica o es una actitud generosa como la que Cristo tuvo? ¿Es más parecida a la de Cristo o es más parecida a la de los gentiles? Estas son cosas que debemos analizar en nuestra mente y ir transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Sed amables unos con otros. ¿Siempre eres amable con el hermano? Yo a veces no. Sed amables unos con otros, misericordiosos, poniéndote en su lugar. ¿Qué le está pasando a este hermano? ¿Por qué está así? ¿Hay una razón? Lo bueno de Dios es que es misericordioso porque conoce nuestros corazones, nuestras situaciones y puede ponerse totalmente en nuestro lugar. Nosotros desconocemos muchas cosas, pero siempre debemos de tener misericordia con los demás, ponernos en su lugar y no juzgar. Y aquí viene lo más difícil, hermanos. Perdonándoos unos a otros. Sí, pero este hermano me hizo esto, sí, yo le perdono, pero que no vuelva a contar conmigo. Vamos a imaginarnos por un momento que cada vez que peco y voy a Cristo y le pido perdón, Él dijera, sí, te perdono, pero ya no va a ser nada igual. A partir de ahora, dice aquí, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado Dios en Cristo? Haciendo borrón y cuenta nueva. Y mañana vuelve a hacer borrón y cuenta nueva. Y pasado vuelve a hacer borrón y cuenta nueva. Y así todos los días. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? Por eso Cristo dijo hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pero perdonar es olvidarme de eso y volver a saludar al hermano como en el primer momento. Toma ya. ¿Hay algún hermano que se te atraganta? Ve a saludarle. Es que yo no soy un hipócrita, no puedo ir a saludar a ese hermano porque me la jugó una vez y ya no. Pero es que el Señor nos pide que seamos obedientes. Así que debo perdonar a mi hermano como Cristo nos ha perdonado a nosotros. No de una manera parcial, sino de una manera total. Y esto es complicado, hermanos, porque aquí entra en juego nuestro corazón, aquí entra en juego nuestro orgullo, aquí entra en juego nuestro pecado y todo lo que somos. Es complicado perdonar de esta manera, pero es a lo que nos llama aquí la Escritura.
perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que habiendo visto todas estas cosas, podríamos decir, bueno, pero esto, ¿dónde queda el Evangelio de la gracia? ¿Dónde queda aquí el Evangelio de la gracia? Es todo. La gracia es para la salvación. La gracia es para el perdón de nuestros pecados. No tenemos que añadir nada a eso. Eso ya ha sido hecho por Cristo. Pero Dios nos pide que vayamos creciendo en estas cosas. Nos lo pide. Haced, 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 haced. Y nos lo dice, una detrás de otra. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Todo lo que hemos visto anteriormente es imitar a Dios, imitar a Cristo, aprender a Cristo. Y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así que ese es nuestro ejemplo, Cristo. Cuando tengas dudas de comportamiento, y esto me lo aplico a mí también, tengo que mirar cómo se comportaría Cristo en este momento, cómo se comportó Cristo en este momento. Cuando alguien le ofendió, ¿cómo se comportó? Cuando alguien le escupía, ¿cómo se comportó? Cuando todos pecamos, ¿qué hizo Él? Morir en una cruz por nosotros. Esa es la realidad, hermanos. Cuando vemos esto nos podemos sentir frustrados, decir, esto es inalcanzable. Pero la verdad es que creo que la meta no es alcanzar 100% todo esto, sino cuál es mi actitud. ¿Estoy desvistiéndome de esa ropa maloliente? ¿Estoy siendo sensible a estas cosas? ¿O estoy dejando que se insensibilice mi vida? ¿Estoy dejando que esa ropa antigua llena de porquería esté puesta a mi alrededor? No debemos de conformarnos, como dicen Romanos. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos, sino crezcamos a la imagen de Cristo. Y aquí vienen algunas instrucciones. Sería bueno que a lo mejor durante esta semana analicemos cada una de estas cosas. Cojamos un cuaderno y digamos, ¿en qué estamos fallando? En esto, en esto, en esto. Y luchemos por mejorar esas cosas. La palabra de Dios nos habla de la gracia, pero también nos habla que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Así que caminemos con temor y temblor de Dios, con ese temor y temblor y reverencia que Él merece, intentando ser cada día más a su imagen. Amén.